Les invito, hermanos, a que vayamos al libro de Jeremías, por favor, capítulo 20. También les pido, hermanos, que oren por el regreso del pastor Alejandro y su esposa, la hermana Carla, que puedan tener buen viaje de regreso. Esta mañana, hermanos, vamos a estudiar un tema el cual he titulado El camino de la consagración. El camino de la consagración. Y déjenme explico, antes de estudiar nuestro pasaje, a qué me refiero por consagración y de qué vamos a estar hablando esta mañana. La palabra consagración es una palabra que forma parte de nuestro acervo como cristianos. Sin embargo, no suele ser tan entendida y también considero que en los últimos años le hemos restado importancia. Se suele decir que una persona es consagrada cuando se le observa con cierta conducta determinada, o incluso hay algunos contextos eclesiásticos donde se les llama consagrado al nombre oficial que una persona ostenta dentro de la iglesia. Pero esta mañana, hermanos, yo quisiera usar el término consagración para referirme a la aspiración que todo creyente debe de perseguir en su vida espiritual. Sí, hermanos, vamos a usar el término consagración para referirnos a la aspiración que todo creyente debe de perseguir en su vida espiritual. Y aquí me es preciso recordar, hermanos, que Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Muchas de las cosas que deberíamos de estar haciendo no acontecen porque aún no somos lo que deberíamos de ser en términos espirituales. Un creyente que no se ha consagrado no está habilitado para recibir otro tipo de responsabilidades dentro del reino de Dios. Así que una manera de decirlo muy simple es que el carnet que un creyente necesita para poder cumplir adecuadamente su rol en el reino de Dios se llama consagración. Sí, así como necesitamos ciertas credenciales para poder hacer ciertos trámites, nuestro carnet que nos permite avalar que estamos listos para poder servir en el reino de Dios y cumplir nuestro rol adecuado se llama consagración. En el Antiguo Testamento los sacrificios eran apartados para Dios al ser puestos en el altar. Ese animal que iba a ser sacrificado era puesto en el altar y a partir de ese momento le pertenecía totalmente a Dios. La persona renunciaba a ese animal por completo. Se volvía parte de Dios para su uso y para su satisfacción. De la misma manera, y usando ese ejemplo, Pablo dice que un creyente debe de convertirse en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. De tal manera que una persona consagrada es esa persona que se ha apartado totalmente para el servicio de Dios. Es cuando la persona entiende cabalmente que ya no se pertenece, que ahora su tiempo, sus dones, sus anhelos, en sí toda su vida pertenece a Dios y por tanto va a ser usada en su reino. Antes de que una persona se consagre, su corazón está dividido. Sus anhelos y su deleite están divididos. Porque por un lado esa persona llega a creer que solamente en Dios hay plenitud, pero muchas veces se halla buscando esa plenitud en lugares ajenos a Dios y al Evangelio. También una persona antes de ser consagrada se puede esforzar en ser fiel solo en aquellas áreas que ha determinado su mente son necesarias, pero aún seguir manteniendo en exclusividad ciertas esferas de su vida que dice, no las quiero soltar. Esto le doy a Dios, pero esto es mío. Manifestando una ausencia
totalmente, o al menos no total, de un carácter transformado por el Evangelio. Esto que estamos hablando, hermanos, o que vamos a hablar, es muy trascendente por lo siguiente. Una de las causas motoras en cuestión de problemas es por nuestra ausencia de un carácter transformado por Cristo. Muchas veces no hacemos hincapié que cuando llegamos a la fe se nos otorgó una nueva naturaleza, pasamos de muerte a vida, pero esa naturaleza otorgada necesita ser consagrada. Necesita ser consagrada. Esto hace, hermanos, que la razón principal para conocer más a Dios no sea extender nuestro acervo teológico, ni para dar la impresión que sabemos más que los demás. La razón principal para conocer más a Dios y por la cual venimos y desarrollamos clases es para consagrarnos verdaderamente. Es para consagrarnos. ¿Acaso no decimos, hermanos, que queremos hacer todo para la gloria de Dios? Lo decimos muchas veces a nivel público, a nivel individual, lo pensamos, pero tengamos esto muy claro. En verdad, nada podemos hacer para la gloria de Dios si primeramente nuestra vida no sufre una constante transformación. Y no hablo, hermanos, meramente de cambiar hábitos. Es decir, no es que si yo antes era impuntual, ahora voy a ser muy puntual. Si yo antes era muy desorganizado, ahora voy a ser muy organizado. Aunque claro está que un espíritu humilde aún atenderá a estas cosas. Pero más bien yo me refiero a la renovación constante de nuestro corazón y pensamientos. Porque si un creyente primero se ocupa en modificar sus actos, sin que previamente haya sufrido una transformación en su corazón y en su mente, esa persona va a estar viviendo únicamente de manera farisea e hipócrita. Lamentablemente el hombre suele vivir confundido, suele confundir lo importante con lo urgente y lo urgente con lo prioritario. Y es esa confusión la que no le permite al hombre detectar el origen de sus problemas y decirse por qué no avanza. Por esa razón el hombre tiende a culpar a otros, a culpar a las circunstancias. Ante tal confusión es imposible ejercer un discernimiento real. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro modelo perfecto en todo, siempre respondió correctamente en todo momento, siempre hizo lo correcto, siempre fue justo, siempre fue sabio. Aun cuando le difamaron, aun cuando trataban de ponerle en mal, siempre hizo lo correcto, dejándonos el camino a seguir. De tal manera que Pedro dice lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondían con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Qué ejemplo que dice Pedro, que nuestro Señor nos dejó pisadas. No nos dejó a la deriva, no nos dejó la responsabilidad de imaginar cómo es que debe de ser la vida cristiana. Y ese es el gran problema, hermanos, que muchas veces pensamos que tenemos que inventar la vida cristiana, que tenemos que pensar cómo hacerlo. El Señor Jesucristo nos dejó los lineamientos, los parámetros y las pisadas a seguir. Y si bien, hermanos, esa es realidad que nunca alcanzaremos tal modelo de perfección, también es ciertísimo que nuestro Señor Jesús nos dejó el camino a recorrer. Y nuestra encomienda es hacerlo de la mejor manera. Pero ¿sabes algo, hermano? Hay un costo que pagar por acercarnos lo más posible a nuestro Señor Jesucristo. Hay un costo por pagar para desarrollar una vida consagrada, y es de ese costo y de ese proceso del que yo te quiero hablar en esta mañana.
No dejaré de repetirte, hermano, que el Evangelio ha hecho posible nuestra salvación, pero también ha hecho posible que seamos personas santificadas y consagradas. La Biblia constantemente dice directa o indirectamente que ya el Evangelio hace posible que el creyente pueda asirse de los medios de gracia que sostienen su búsqueda de consagración. Ya el Señor nos dio todo lo que necesitamos para que nosotros nos refugiemos en esos medios de gracia para poder decir, quiero crecer espiritualmente, quiero consagrarme, no me puedo quedar así, tengo que mejorar en todo lo que concierne a mi vida espiritual. Yo hoy te quiero compartir 3 escalones que componen ese camino difícil, pero necesario e ineludible que nos llevarán a la consagración. Vamos a Jeremías capítulo 20, por favor. Jeremías es conocido como el profeta de los lamentos, o también dicho de manera más quizás burlona en algunos círculos como el profeta llorón. El Señor le hizo un llamado a predicar en un tiempo duro de Israel, tanto espiritualmente como políticamente. Era un caos social. Su ministerio lo desarrolló previo al exilio. Estaban por ser llevados cautivos por los babilonios. Y es en ese proceso continuamente de aflicción y de predicación que nos comparte Jeremías cuál fue su proceso para llegar a consagrarse en su ministerio y en su vida delante de Dios. Y mira, vamos a leer a partir del versículo 7. Me siguen con su vista, por favor. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová estaba conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Es una revelación de Jeremías. Estas palabras no fueron dirigidas al pueblo, fueron dirigidas hacia su propio corazón en una reflexión. Y es a partir de este pasaje, hermanos, que vamos a observar ese camino que todo creyente debe de pasar si quiere consagrar su vida. Y en primer lugar, hermanos, yo te quiero compartir la disputa interna entre nuestro reino con el reino de Dios. La disputa interna entre nuestro reino con el reino de Dios. El versículo 7 inicia, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. La Nueva Biblia de las Américas dice, me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Lo primero que quisiera resaltar en estas palabras es el hecho ineludible por el que todo creyente tiene que pasar. Todo cristiano tiene que pasar por un proceso de persuasión o de seducción de parte de Dios. Y en nuestra versión de la Reina Valera, cuando se lee me sedujiste, no está hablando de un término sensual, sino de un término persuasivo.
Se suele decir que la persuasión es el proceso por el cual alguien es convencido de algo. Es cuando una persona intenta, mediante argumentos, convencer a alguien de una idea o de un punto. De hecho, de ahí viene esa palabra persuasión. Es una palabra latina que significa convencer o aconsejar. De hecho, la versión, la palabra de Dios para todos, dice: Señor, me convenciste y yo me dejé convencer. Así que la manera, o una de las maneras en que un creyente va evidenciando madurez, es dando evidencias que su mente está siendo persuadida o convencida para adoptar la mente de Cristo. Yo quisiera aquí añadir la siguiente nota. Muchos hemos llegado a la fe bajo un entendimiento muy diluido del Evangelio, y esto ha ocasionado que el proceso de nuestra consagración sea más lento. Muchos llegamos a la fe diciendo que necesitábamos un Salvador que nos perdone, pero no a un Señor que nos gobierne. Es por eso que muchos, siendo cristianos, aún pretenden conservar su antigua cosmovisión, su antigua manera de pensar y de vivir, su antigua manera de relacionarse y de decidir. Bajo esta realidad, hermanos, muchos llegan a cambiar hábitos, pero no del todo su corazón, porque aunque son creyentes, en su corazón siguen compartiendo el reinado con Dios. En algunos momentos parecerá ser que Cristo reina en sus vidas muy palpablemente, pero en otros momentos dan evidencias que son ellos los que reinan en su vida. No es de una manera isofacta que todo lo que compone mi vida se someta al reinado de Cristo al momento de que creímos. No es de manera natural ni automática, no pasa la primera semana, no pasan los primeros años, y si tú quisieras pruebas, examina tu vida, examina tu propia vida, examina tus continuos pensamientos, examina tus continuas decisiones, y te vas a dar cuenta que existen muchas áreas que no son regidas por el Señor. Lamentablemente, hermanos, es parte de nuestra naturaleza resistirnos a lo espiritual y resistirnos al sometimiento a Dios. Nota nuevamente las palabras de Jeremías. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Para que el profeta haya sido vencido y convencido, es porque en algún momento de su vida él reconoce que se gestó una disputa entre la voluntad de Dios para su vida como profeta en oposición a la voluntad del propio Jeremías para su vida. Una cosa era la que quería Dios y una cosa era la que quería el profeta. Es por eso, hermanos, que llamé a nuestro primer punto esa disputa entre el reino de Dios y nuestro propio reino. Para nosotros suele ser irónico que alguien intente hacer algo que de antemano sabe que no puede. Pero no es que Jeremías se haya resistido del todo consciente al reinado de Dios. Es más, cuando nosotros no hacemos algo bajo el modus operandi de Dios, nos estamos resistiendo a su voluntad. Nos estamos enfrentando a Dios mismo. Por ejemplo, la manera en que tú divides tu tiempo está bajo el diseño de Dios. La manera en que tú visualizas el servicio a Dios es como el Señor lo ha declarado. Y así pudiéramos ponerle a cualquier cosa, a la iglesia, a tus amistades, a tu trabajo, a tu tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Era evidente que Jeremías reconoció que había grandes diferencias entre el reino de Dios y entre su propio reino.
Por ejemplo, el reino de Dios busca desplegar la gloria de Dios, mientras que nuestro propio reino busca nuestra gloria personal. El reino de Dios conlleva tomar nuestra cruz cada día, mientras que nuestro propio reino rechaza esa cruz y nos incita a vivir solamente de manera ensimismada. El reino de Dios exige que nos desgastemos en aquello que genera tesoros en el cielo, mientras nuestro reino nos invita a hacer tesoros en la tierra. El reino de Dios nos lleva a considerar cómo todas nuestras acciones promueven el Evangelio, mientras que nuestro reino solamente nos hace considerarnos a nosotros como las cosas más importantes en la vida. Estos son tan solo algunos ejemplos para ver los puestos que son ambos reinos. ¿Cuál es el reino que está gobernando en estos momentos en tu vida? ¿El del Señor o el reino o tu reino? Ahora, la gran pregunta, hermanos, no es si esto pasa en nosotros, porque esto pasa. Y yo pienso que el desestimarlo es la mayor evidencia de que hay mucho de nosotros en ese reino. Y la gran pregunta es cómo podemos ser persuadidos por Dios de tal manera que desestimemos nuestro propio reino. ¿Cómo podemos ser convencidos y persuadidos o seducidos por el Señor de tal manera que podamos decir, cedo totalmente el reino a Dios? Me es conveniente que Él reine en mi vida. Bueno, déjame decirte que la Biblia nos da un ejemplo de cómo Dios persuadió a un hombre. Mira lo que dice Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo dice que él estaba persuadido, y la gran pregunta es: ¿de qué estaba persuadido? Bueno, de que Dios había comenzado esa obra de salvación, que esa obra de salvación iba a ser consumada y que Jesucristo iba a regresar. Pero la gran pregunta es: ¿cómo es que Pablo se persuadió de esto? ¿Cómo es que él fue convencido de esto? Bueno, cuando tú vas al libro de los Hechos, tú te puedes dar cuenta el inicio de la iglesia de Filipos. Y es una obra extraordinaria en aspectos de la providencia de Dios. Pablo anhelaba seguir predicando en Asia. Él tenía todo planeado. Pero dice la Escritura que el Espíritu Santo no le permitió ir a Asia, ni le permitió ir a otra ciudad que estaba ahí cerca, sino que recibió una visión de un varón macedonio y le dijo: pasa para acá para que prediques, te necesitamos. Fue todo un proceso. La llegada de Pablo a Filipos no estaba en sus planes. Llega a Filipos y uno de esos días él sale en un sábado de oración, ve a unas mujeres, les predica. Una mujer sobrenaturalmente cree. Dice la Biblia que Dios le abre su corazón, los invita a su casa, Pablo les predica, los bautiza y se convierte en la primer familia de la iglesia de los filipenses. Esto ocasionó que el pueblo estuviera molesto a tal grado que Pablo y Timoteo van a la cárcel. Hubo un terremoto porque Pablo y su acompañante cantaban himnos. El carcelero dijo: me quito la vida porque todos van a oír. Y le dice a Pablo: no te mates, aquí estamos todos presentes. Esto fue un gran testimonio. Los invita a su casa. El carcelero y su familia cree y se convierten en la segunda familia que se añadió a esa iglesia. Y de ahí Pablo ya sale y la iglesia creció de tal manera que unos 30 años después, dice Pablo: yo estoy convencido de que esta iglesia va a permanecer y va a crecer porque yo no tuve nada que ver en esto. Fue el Señor soberano en su providencia, orquestando todo, haciendo que todo pasara de tal manera que estoy convencido que así va a ser. Y sabes, hermano, que cuando nosotros consideramos quién es el Señor y la manera en que el Señor obra sobrenaturalmente,
A la luz de su palabra decimos, ¿cómo no estar convencidos de lo que el Señor va a hacer? ¿Cómo no estar persuadidos de que me es conveniente que Él reine y que yo mengüe? ¿Cómo no hacerlo, hermanos? Pero por si esto fuera poco, ¿acaso, hermano, tú no has experimentado también esa providencia y bondad de Dios? ¿Acaso tú y yo no somos objetos diarios de su gracia y de su perdón? ¿Acaso no son nuevas las misericordias del Señor cada mañana? Y si esto es así, hermanos, y si esto no nos persuade, ¿qué nos puede convencer de ceder al Señor el reinado total en nuestra vida? Si esto no nos persuade, ningún testimonio, ni un aumento en tu salario, ni un mejor trabajo, ni la salud de tu familia te va a convencer. Así que este es el primer escalón que un creyente tiene que pasar para llegar a la consagración. Enfrentarse al reino de Dios y decir, Señor, eres más fuerte que yo. Me conviene que me venzas, me conviene que me derrotes y que tú reines y que yo mengüe. Así dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Pero en segundo lugar, hermanos, veamos un segundo escalón que también nos conduce a la consagración. Y esta es la disputa entre el temor a los hombres y el temor a Dios. Vean la segunda parte del versículo 2, una vez más. Del versículo 7. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces y grito violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. El profeta dice que era objeto de hombres escarnecedores. El escarnio no es una risa común, es una burla que humilla, es una burla que intenta ofender a las personas, que las denigra, que las rebaja, que compromete su integridad. Y él dice, el profeta, que estaba siendo objeto de esto todos los días. Y la razón de tal humillación era el mensaje que él decía, porque cuantas veces hablo, doy voces y grito violencia y destrucción. El mensaje que se le encomendó a él no era agradable ni popular. Él no iba anunciando paz y amor para el pueblo. La prosperidad ha llegado al pueblo. No, él iba anunciando violencia. Son violentos. Le han dado la espalda al Señor. Por supuesto, ante tal mensaje que intentaba llevar al pueblo al arrepentimiento, estaban por ser invadidos por los babilonios. Y el pueblo seguía duro. Pero esto, por supuesto, que no tenía nada contento a la nación, de tal manera que lo humillaban, lo ofendían, atentaban contra su dignidad, su honor y su credibilidad. Es más, en el inicio del capítulo 20 vemos que al profetizar Jeremías contra Pasur, él fue llevado a la cárcel y lo pusieron en un cepo. En aquel tiempo el cepo era estar encarcelado literalmente con los brazos y con las piernas y hasta la propia cabeza. Estaba en una posición tan incómoda, tan inhumana, de tal manera que dice, estoy siendo humillado. Esta continua humillación le llevó a considerar lo siguiente. Vean una vez más el versículo 9 ahora. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Fue tanto el temor a la burla, a la ofensa física, a cuestionar su credibilidad, que evidentemente fue desarrollando un temor a los hombres y dije, ya no me voy a acordar más de Dios, ni de ese mensaje que tengo que decir. Aquí notamos a un profeta fastidiado, pero mayormente atemorizado. Las expectativas del pueblo para este profeta eran tan diferentes a las de Dios
que él dice, aquí no estoy encajando, aquí hay un gran problema y mejor desisto, mejor me hago a un lado. Pero ¿sabes algo, hermano? Esto me llevaba a la consideración que el pensar, cuando un creyente piensa que tiene que cumplir las expectativas de los hombres por encima de las de Dios, nos llevará a vivir temiendo a los hombres y no a Dios. La gran causa de que un hombre creyente viva atemorizado es por asumir que tiene que cumplir las expectativas de los hombres por encima de las de Dios. Una razón grande por la cual no nos hemos consagrado y no hacemos todo lo que deberíamos de hacer para el reino es porque solemos caer en esa tentación de querer cumplir las expectativas de los hombres, llenar sus demandas, sus exigencias por encima de Dios. Y eso, hermanos, es pecado porque estamos temiendo a los hombres por encima de Dios. Y el temor a los hombres tiene una característica: nos paraliza. No nos permite cumplir con lo que el Señor nos ha mandado. Y yo me pregunto, hermano, y a la vez yo te pregunto a ti, bajo esta reflexión, ¿por qué tememos tanto a la desaprobación de los demás? ¿Por qué solemos ceder a ese temor de ser desaprobado por los demás? Hablando dentro de los parámetros generales, no bíblicos. No estoy hablando de que si un pastor tiene que cumplir ciertos requisitos, como lo dice la palabra, y no los cumplo, ahí sí debo de temer. Pero me estoy refiriendo a cuando el hombre cede a las demandas de un hombre y no a las de Dios. Cuando estamos más expectantes a lo que tiene que decir un hombre y no a lo que tiene que decir Dios. Eso es temor a los hombres y eso es pecado. Fíjate cómo lo dice Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Aquí la palabra el lazo se refiere a la trampa que solían usar para atrapar a los animales o a las aves. Un lazo es peligroso, ata a los hombres, no les permite hacer ni cumplir lo que el Señor les ha llamado. Y déjame decirte lo siguiente, hermano, las personas cuya recompensa de ser aprobados deseamos más y cuya maldición de decir Él me está desaprobando, esa es la que más tememos. Esas personas a las que nos convierten como un lazo son personas que se llegan a convertir como en un Dios para esa persona, porque está más atento a lo que Él dice, a lo que Él opina, a su exigencia, a su veredicto, que se convierte su Dios, su guía. Así le estaba pasando a Jeremías. Él dice, escucho la desaprobación de los demás, escucho lo que tiene que decir, por tanto, los voy a obedecer a ellos. Qué lamentable es esto, hermanos, que un creyente llegue a desarrollar tal temor a una persona o a un grupo de personas, de tal manera que esté más atento a su voz que a la del Señor. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. El temor al hombre es una trampa porque el hombre es su falso Dios, pero el temor del Señor es seguro porque Él es Dios, y precisamente cuando tememos a Dios, ejerce en nosotros lo opuesto, nos impulsa a accionar correctamente. Vean la parte final del versículo 9. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Mientras que el temor a los hombres lo paralizó, el temor a Dios lo impulsó a cumplir su llamado. Fíjate las grandes diferencias. Quizás, hermano, has estado en pasividad en tu servicio al Señor o en tu vida espiritual porque estás temiendo más a la opinión de los hombres. Pero déjame decirte que cuando un creyente se somete al Señor y teme a Dios,
de manera paulatina, nos irá impulsando a cumplir con eso que el Señor demanda de nosotros. La versión de las Américas dice, traté de detener ese fuego, pero no pude. Era algo que no podía contener el profeta. Dice, por más que yo quise, no pude resistirlo. Fue mayor el temor a Dios que lo que yo sentía por esos hombres. Ese fuego, metafóricamente, es el Espíritu Santo que nos impulsa a cumplir con nuestro deber. ¿Por qué pausaste, hermano, eso que estabas haciendo? ¿Por qué pausaste eso que en un momento te propusiste cumplir para el Señor? Por la opinión de una persona en que no estabas listo, en que lo hacías mal, en que no estabas preparado, en que tú no eras el idóneo. ¿Por qué sigues posponiendo lo que el Señor demanda de tu vida? Si temes al Señor, hallarás respaldo, hallarás lo necesario y sobre todo el impulso divino para cumplir con la gran tarea que tienes por delante. Déjame decirte esto, hermanos, para concluir este punto, que al final, cuando lleguemos al tribunal, va a haber solamente una persona que va a ser nuestro juez y evaluador, el Señor Jesucristo, no un hombre. No un hombre, así que si determinas estar más interesado en la opinión de los hombres, déjame decirte, hermano, que en tu vida espiritual vas a fracasar. Pero si nosotros escuchamos atentamente la voz del Señor y en discernimiento podemos ver lo que Él demanda, déjame decirte que hay garantía de que cumplamos con lo que el Señor nos ha demandado, sea poco, sea mucho. Pero por último, hermanos, yo quisiera compartirte una última disputa que tuvo el profeta que lo llevó a lograrse espiritualmente en su consagración. Y esta es la disputa interna entre confiar en los hombres o confiar en el poderoso Dios. Vean el versículo 10. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que considerar cuando leemos a los profetas es que muchos de sus escritos no suelen estar redactados de manera cronológica. Es decir, muchos de los primeros capítulos de esos libros no sucedieron primero que los capítulos posteriores. Y hay muchas evidencias que lo que estamos leyendo ahora en el capítulo 20 es el resultado de un versículo previamente en este mismo libro. Vean lo que dice Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. El profeta, muy probablemente como resultado de lo que estamos viendo, fue llevado a decir, es maldito aquel que confía en el hombre. Es maldito. La primera parte de nuestro pasaje observamos que el profeta experimentó un rechazo muy general por todo el pueblo. Pero en esta parte notamos algo diferente, porque ya no se trataba de la generalidad, sino de su círculo íntimo, aquellos que él consideraba sus amigos. Esto tuvo que haber sido tan fuerte para el profeta, porque dice que sus amigos miraban si él iba a claudicar. Es decir, ellos sabían por lo que estaba pasando y no hacían nada, y peor que su pasividad fue anhelar, que renunciar a su llamado, verlo caer por completo. Él decía, estos hombres que son mis amigos, en teoría me van a fortalecer en tiempos difíciles, pero no, ellos querían lo opuesto. Querían verlo tan confundido, tan débil, para que se convirtiera en una presa fácil
para su caída y consumar así su venganza. Quizás Jeremías, para este momento, tenía claro que le era necesario cumplir con lo que Dios le demandaba. Ve y predica al pueblo que están en pecado. Pero quizás su razonamiento fue el siguiente: si yo tengo que cumplir este llamado, y es difícil porque estoy con un pueblo hostil, me voy a valer de mis amigos para que me ayuden a cumplir esto. Y cuando pretendió hacer esto, dice, halló todo lo opuesto. Fue el círculo más íntimo el que buscó traicionarle y llevarle a caer. Así que así cobra mucha relevancia cuando vemos Jeremías 17, que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora, hermanos, como nota, este pasaje no es una invitación a que vivamos desconfiando de todas las personas. No se trata que todo lo que a ti te dicen, tú digas, no, mientes. No se trata de eso. Más bien habla de que el hombre es falible. O sea, existe gran posibilidad de que un hombre verdaderamente falle. Es normal. Así como tú dices, sí, yo en el pasado o en tal fecha, alguien me falló. ¿Sabes algo? Alguien puede decir quizás lo mismo de ti. En algún momento tú me fallaste, tú me traicionaste, tú me mentiste. Y esto es normal porque somos falibles. Pero este pasaje, el de Jeremías, habla de que es maldito el hombre que en vez de poner su confianza y dependencia en el Señor, la pone en un hombre. Como si ellos fueran los dioses, como si ellos fueran los encargados de asegurarnos un futuro. Pero no, hermanos, ningún hombre, por más poderoso que sea en este mundo, tiene la capacidad de darnos seguridad. Solamente es en Dios donde nuestra alma se halla segura. No sé si lo creas, hermano. Pero David dice así, en el Salmo 31:15, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. En tu mano está mi presente, mi pasado y mi futuro. En ti estoy seguro, a pesar de que haya hombres persiguiéndome. Todo lo que concierne a la vida del hombre está en las manos de un Dios todopoderoso y todo soberano. Déjame decirte esto, hermano, para darte un ejemplo. La seguridad de tu trabajo no está en tu jefe, está en el Señor. La seguridad de tu familia no está en tus recursos, está en el Señor. La seguridad de nuestra iglesia no está en sus líderes, está en el Señor. En eso radica nuestra seguridad, hermanos. Así que cuando una persona experimenta que un hombre es muy falible y se siente, bueno, yo confiaba en ti, yo confiaba en esto y pasó el otro, una de las cosas por las cuales Dios permite esto es para que la persona que se siente que han roto su confianza voltee a ver a aquel que es seguro. Eso fue lo que pasó con Jeremías. Una vez que experimentó esto, él dice en el versículo 12, mas Jehová estaba conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Esto fue maravilloso para Jeremías. A él le convino ser traicionado porque solamente así pudo admirar el Dios que lo respaldaba. El Dios que estaba impulsándole, aquel que era poderoso y aquel que iba a hacer que nadie se interpusiera en el cumplimiento de su deber. Finalmente, el Señor se le revela a Jeremías como el más poderoso, aquel que es más grande que nuestros pensamientos, más fuerte que nuestra voluntad, más poderoso que nuestros temores, más potente que nuestras ansiedades y más digno de confianza que cualquier hombre en la tierra. Ese es el poderoso gigante que se le reveló a Jeremías y por el cual él culmina en el versículo 12 y 13 diciendo, cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre
de mano de los enemigos. En ese poder gigante, hermano, Dios no permitirá que ningún hombre se interponga en el designio soberano que Él ha dado para nosotros. En el caso de Jeremías dice, yo los hice tropezar, los voy a hacer prevalecer, los voy a confundir y los voy a avergonzar de tal manera que ellos nunca olviden quién es el que te respalda, Jeremías. Alguien mayor que cualquier rey y alguien mayor que cualquier nación te respalda. Y eso es lo maravilloso de todo esto, hermano. Que ese mismo Dios que respaldó a Jeremías de manera mayúscula es el que está por nosotros en el cumplimiento de nuestro propio deber. Y el mismo Dios que persuadió al profeta es el que hoy está tratando de persuadirte. Es el que hoy está tratando de convencerte de la obra maravillosa que está haciendo en ti. Hermanos, si nosotros verdaderamente queremos aspirar a una vida consagrada, no podemos evadir este camino. Tenemos que enfrentarnos a nuestro propio reino y decir, bueno, Señor, tú eres más fuerte que yo. Tenemos que pasar por ese proceso de decir, voy a temer más a Dios que a los hombres. Y tenemos que pasar también por ese proceso de decir, Señor, voy a confiar en ti por encima de cualquier seguridad que intente brindarme un hombre. Este proceso es ineludible si queremos llegar a la meta. Es más, hermano, déjame decirte que tú ya estás en este proceso. No sé en qué escalón estás, pero ya estás en este proceso de estar siendo persuadido por el Señor. Y ruego a Dios ver el resultado final del proceso de Dios en tu vida, de poder ver el brillo de Cristo en tu mirada, de poder ver el resultado de tu servicio en nuestra propia iglesia como resultado de tu consagración. Que el Señor confirme la obra en tus manos, que el Señor confirme lo que está haciendo en tu vida. Y solamente te puedo decir, hermano, el Señor es más fuerte que todos nosotros y eso es conveniente. Vamos a orar, hermanos.